Buenos días. Bueno, parece que ya estamos de nuevo bien técnicamente. Entonces comenzamos el taller. Hoy el taller se llama Elementos Culturales y vamos a hacer 8 salas. 8 salas donde ustedes, no sé si ustedes miraron ya su aula virtual. Si no han mirado, pues por favor les recomiendo para que vean las indicaciones, sobre todo de los temas que le toca. Los grupos se forman en función de la sala. Si es sala 1, grupo 1 y así sucesivamente. Bueno, yo les voy a leer rápidamente en qué consiste el taller. Este es un taller también de la unidad 1 de la diversidad cultural del Ecuador y es la lectura de un texto e identificación de elementos culturales. Esta actividad se realizará en grupo y se dará lectura a un segmento asignado de un libro que se llama Más allá de la montaña, que está aquí el link en el aula virtual, pero también ustedes pueden encontrar el libro en PDF en Teams, en materiales de clase. Bueno, deben de leer el texto que se le ha asignado al grupo, luego de lo cual realizarán un informe grupal en Word con las siguientes características. Una introducción, indicar el objetivo de la tarea y su relevancia. 2, un resumen del cuento, realizar un resumen de la lectura de 200 palabras con un contenido original sin copiar del texto. Es un resumen, quiere decir lo que ustedes han entendido con sus propias palabras y que no sea más de 200. El 3, buscar palabras que no conozcan. Listen, una persona que se dedica a ir listando las palabras que salen en el texto que ustedes no conozcan para buscar. 4, analizar el texto. Desde su punto de vista, realice un análisis de la significación del cuento en el contexto donde se desarrolla. 5, identificar los elementos culturales, tomando en cuenta como base su conocimiento de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Identifique y describa los elementos culturales que contiene el cuento, que puede ser costumbres, que puede ser espiritualidad, etcétera, etcétera. Y por último, 6, conclusiones, indicar las conclusiones relevantes. Una vez terminado el trabajo grupal, se pasará a una plenaria donde se expondrán los resultados. Vamos a distribuirlo, como hemos dicho, 8 grupos, que aquí está en el aula cuáles son incluso las páginas. Son 8 cuentos que tienen distintos nombres y ustedes, y ahí están las páginas de cada uno de los cuentos. También es importante para que ustedes tengan un contexto de dónde se desarrolla esa lectura o de dónde viene ese texto. Previamente ustedes deben leer el resumen de la página 7 del libro, de ese texto. Bueno, después del taller, el documento generado en cada grupo será subido al aula virtual en PDF por cada uno de los componentes del grupo. Eso puede ser hasta mañana. Ustedes pueden subir esa tarea al aula virtual. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda, por favor? Miren, vamos a tener 45 minutos para hacer la lectura y todos los elementos. Son lecturas muy cortas, son lecturas de 3-4 páginas que se hacen muy cortas. Entonces, son 45 minutos y después, pues ya vamos a la sala general. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, señores? Doctora, buenos días. Buenos Disculpe la días. molestia. Es que mi conexión está fallando y escuché todas las indicaciones cortadas.
Bueno, de cualquier manera, yo solo he leído lo que está en el aula virtual. Todas las indicaciones están en el aula virtual. Abran y vean la tarea, si tienen alguna Ok, duda. doctor. ¿Ok? Ya, gracias. De Muchas acuerdo. gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, entonces pasamos a conformar los grupos, que van a ser 8 grupos, y en el momento que estén todos conformados, ahí cuenta los 45 minutos. Si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, me pueden pasar por el WhatsApp, el chat de WhatsApp, ¿no? Inmediatamente les invito para que ustedes vayan a las salas. Hola. Hola, Sí, Hola, doctora, buen día. ¿qué tal? ¿Ya han abierto el libro o todavía no? Sí, Sí, está ya abierto. sí, ya lo visualizado. tengo abierto. Ya.
No tienen ningún problema, ¿verdad? No, hasta ahora creo que todo está claro. Ya, listo. Entonces sigan trabajando. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Ya están entrando a la sala. Bueno, señores, ya estamos en la sala general. Vamos a comenzar a socializar lo que ustedes han investigado. Esta es la plenaria. Bueno, vamos a comenzar por cualquier grupo, ya les voy a decir. Y les voy a decir qué elementos son los que tienen que decir ustedes. A ver, vayamos, por ejemplo, al grupo 3. Grupo 3, por favor. Quiero que me indiquen, que me den el resumen. A ver, señores, organícense. Si quieren, pueden compartir pantalla, como ustedes quieran. Buenas, doctora. Lo que pasa es que como no nos alcanzó tanto el tiempo para unir todavía los trabajos, pero sí lo tiene la compañera Miss. Sí, comparto pantalla, ¿no? Sí, comparta. Por eso les voy a indicar, o sea, no tienen que decir desde la introducción, sino, por ejemplo, el resumen. Ya, explico también un poquito. O sea, yo voy a ir diciendo qué personas son las que tienen que leer, pues, o que ya. tienen que... A ver, vamos a... Espera un ratito. ¿Usted es Carolina? No. Carolina No. Intriago. Sí, doctora, tengo que leer. O sea, diga usted el resumen, por favor. La historia se centra en Doña Pancha y en la fecha del año, que tradicionalmente tiene por nombre Día de los Difuntos, donde la colada morada y las guagas de pan son infaltables, y que Panchita se dispone a hacer para visitar a sus muertos, junto a su familia, y así contarles alegrías y penas. Y que ella ha tenido que presenciar la muerte de la mayoría de sus queridos e incluso sus hijos que partieron antes de lo deseado. Por otro lado, el marido de Doña Pancha se encuentra prostrado en una cama desde hace algún tiempo debido a una caída que tuvo hace más de 10 años.
impidiéndole realizar muchos esfuerzos hasta levantarse. Su esposa lo describe como un hombre testarudo. Doña Pancha cumple un rol sumamente pesado, ya que sale a trabajar desde las 3 de la mañana a ordenar sus vacas junto a su perro Capitán. Regresa en la mañana a desempeñar su papel de ama de casa. El momento de ir al cementerio a visitar a sus muertos, como ella les dice, llegó la abuelita, terminan sus preparativos y en un momento de soledad, cuando sus nietos se disponen a jugar, comienza a contarles sus penas y alegrías. También el anhelo de ella es descansar un poco más junto a ellos, aunque sea un respiro. Ya. A ver, por favor, Doménica Vera, que me digan las palabras que no se han entendido. Ya, pero la compañera Carolina, que comparta. Es que lo que pasa es que estoy en teléfono y no puedo compartir, pero le puedo decir las palabras que no se han entendido. Se las puedo Lo que decir. pasa es que todos tienen que participar. La cuestión es que todos participen en el grupo. Eso es lo que queremos, que todos los integrantes del grupo participen diciendo alguna de las partes del trabajo. Entonces ustedes tienen que organizarse de la mejor manera. Pues. Si lo tienen en el documento, por favor, compartan para que la compañera pueda leer. Ya se lo voy a pasar a ella. Espérenme un minuto, por favor, ya se lo voy a pasar. Estamos lentos. Señores, ¿qué ocurre? Doctora, lo que pasa es que nosotros sí nos dividimos, pero a mi compañera Vera no le tocaba esa parte, pero ya estamos ya Bueno, ¿quién le toca la parte? ¿Quién le toca la parte de las palabras? Carolina Intriago tenía las palabras, por eso. Ya entonces hagámoslo así. Quien haya hecho su parte, por favor, que comparta, para que sea más fácil. Es que me parece que Carolina no tiene para compartir, pero sí. Bueno, no es necesario que comparta, que diga las palabras Entonces, compañera y sus Carolina, significados. no sé si puede decir sus palabras. Adelante. Carolina. Ya le digo las palabras. A ver, las palabras. Ay. A ver, las palabras desconocidas tenemos
entre veneración, que, bueno, veneración es el acto y resultado de venerar, es decir, rendir culto, respetar al máximo o a alguien. Tenemos gran nido, que, bueno, este lo podemos referir al sonido o grito o ruido de alguna de las aves en la mayoría de las familias, como los corvivos, como el arrendado, la urraca y el grajo. Sí. Tenemos la palabra postrado, que es causar una cosa fuerte o debilidad física o moral a una persona, o hincharse de rodillas o humillarse a los pies de esa persona. Tenemos la palabra chumaco, que tiene alternas temporalmente a las capacidades físicas y mentales por un consumo excesivo de alcohol. Tenemos la palabra cuica, que es un instrumento musical membranófono de fricción. Bueno, hasta aquí solo hemos... La cuica es un parásito, es un gusano. Chumaco no es, debe ser chumado, porque chumaco sí, no. es que también la cuica, o sea, se refería como que a Pero un ustedes instrumento tienen musical, que pero... hacer la traducción según el contexto. Hay muchas ya. traducciones, muchos significados, muchas palabras, pero hay que buscar el significado según el contexto de lo que se está leyendo. Ok. A ver, por favor, Gracias. elementos culturales. ¿Quién hizo esa parte? Yo, doctora. Adelante. Por favor, todos abran las cámaras al momento que Bueno, están haciendo. ahí. De acuerdo. Bueno, yo voy a hablar sobre los elementos culturales de una comunidad. La comunidad era sobre el Campo Santo. Era donde había una gran veneración por los muertos en compartir y dejar comida en el cementerio o dar encomiendas, es decir, que ellos transmitían alegrías, contar toda su vida, como eran los niños, la familia, los animales y su cosecha. Ellos, en el Campo Santo, todos los niños recorrían, era por su gasolina, por la golosina, su pan, su mote, puy y la rica colada morada. También desde el paso de muchos siglos, su medicina, ellos eran creerse era limpiar con cuy y huevo. Era para el mal viento. Siempre se realizaba ahí en la historia, era sobre la doña Pancha, que primero se hacía limpiar de mucho calor y después le mandaba a comprar, ya sea en boticia o en pastillas de vitaminas a la semana para ir mejorando. También, cuando estaba enfermo, el esposo, ya que era muy delgado, ella como Wicca le decía que cada día que vaya al doctor. Pero ella, el esposo le decía que era un fuerte, que era muy sufriente y que no hacía, no tendría, no, es decir, que lo que ella le decía no le hacía caso. Él se ponía más bravo de lo que para él un favor era que es decir, que su vida no le importaba. Ok. También en su gastronomía tenía los baldes de agua, las ollas de aluminio brillantes y también cuelgan los clavos, sobresalían la pared sobre las vigas de madera. También tenía en sus alimentos eran el maíz negro, mortiño, pimienta dura, hierba luisa y piña. También su creencia era cuando los pájaros empiezan a cantar, era la entrada del alba, ya casi día tras día, semana, para ir desarrollando su cosecha, ya que su capitán paseaba en la cola entre unos y otros. Ok, muchas Sus gracias. fiestas, Ahí nomás. Tienen que puntualmente decir los elementos culturales, o sea, no contar la historia porque ya sabemos, sino elementos culturales. Bueno, este primer grupo es un poco el que le hemos dicho cómo tiene que hacer el resto del grupo. Muchas gracias. Entonces vamos al grupo 1, por favor.
Doctora, ya estoy compartiendo. Ok, Doy la primera parte. ya. En la introducción pusimos que el presente trabajo hablaremos un poco del primer capítulo en lo que es el testigos del libro Más allá de la montaña. Ya, el resumen. En San Pablo Alto no se escucha más ruido que la suave brisa. A lo lejos se escucha el ladrido de un perro. En las calles llega la oscuridad y sale un perro por un sendero y entra a la casa de su amo, porque la noche está fría, y se recuesta a sus pies cerca del fogón. Le dan con Le voy a interrumpir. Eso es copia literal del texto. El resumen, un resumen de un texto, ¿qué es? Es la historia de un perro que vive en una comunidad que se llama San Pablo Alto. El perro le gusta acompañar a los niños a la escuela, el perro pasa hambre, el perro, eso es un resumen, pero si va copiando incluso la parte poética de lo que dice el cuento, eso no es resumen. Ok, doctora, entonces tengo que cambiar. Por favor, eso para todos. Igual, el resumen anterior, exactamente igual. Ustedes tienen que ser capaces de sintetizar lo que leen, pero sintetizar en pocas palabras, pero no repitiendo lo mismo. O sea, estamos acostumbrados a copiar y pegar. No, es resumir con sus palabras de manera creativa. Bueno. Entonces no lo sigo diciendo. Usted ha leído el cuento, ¿verdad? Cuéntenos con sus palabras de qué se trata. Se trataba de los perros de que lo que era San Pablo Alto, que estos perros eran muy aliados a lo que eran las familias de ahí y eran de esta comunidad. Le gustaban comer lo que era, cuando era la temporada de choclos, les gustaba comer mucho los choclos y las personas que eran dueños de estos choclos les pegaban. Entonces, sus dueños los amarraban de una pata para que estos no fueran matados. También hablaba un poco que estos perros perseguían, cuando llegaba un carro de lo que era de salud, perseguían a estos carros. También este perro que era llamado Costa Pinto, que era su dueña era Rocío, acompañaba a los niños a la escuela y también sabía la hora exacta que ellos casi volvían. Estas personas eran pobres y el perro, cuando era muy hambriento, se volvía fiero y peleaba con otros perros. Ok, muy bien. A ver, sigamos, por favor. Lo siguiente, palabras desconocidas. Alan, sigue tú. Yo voy con palabras desconocidas. Entonces. En las palabras desconocidas tenemos lo que es tuenec, lo cual es algo delgado fino, lumbre, que es fuego o materia que arde con llama o brasa y que proporciona luz y calor. Desconchado, que es la parte de la superficie de un objeto, una pared, un objeto de loza o porcelana, en la que ha saltado algún trozo de la capa de yeso, esmalte, pintura, etcétera, de lo que la cubre. Reprimienda, que es la represión muy severa de desaprobación o lo que se le hace a una persona a causa de su actuación o comportamiento. Niesta, que es algo que está vertical y derecho. Consonancia, que es coincidencia vocálica y consonántica en la terminación de dos palabras a partir de la última vocal acentuada. Retosar, que es moverse alegremente y sin trabas, generalmente las personas jóvenes o los animales, saltando, revolcándose, jugueteando, persiguiéndose los unos a otros, etc. Diligente, que es que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en cumplimiento de una obligación o encargo. Acequia, que es una zanja o un canal pequeño que conduce agua especialmente para el riego. Recodo, que es un ángulo curva cerrada que forma una cosa alargada que cambia brusca y considerablemente de dirección, como una calle, camino o un río, entre otros. Ok, muy bien. Otra persona, por favor, que nos diga el análisis del texto. Sí, Yulexi lo va a decir. Habla sobre San Pablo, que es un pueblo de la sierra, en donde se habitan los perros conocidos como perros del campo. Esta pequeña parte de la historia habla sobre la supervivencia de
de los perros y cómo viven, y por otro lado también habla sobre la pobreza de los habitantes del campo. A pesar de esto, los perros viven felices con sus dueños, a pesar de ser maltratados. Sin embargo, son muy queridos por los niños, y los perros también hacen un gran trabajo cuidando a los animales y a sus dueños. Para Costa Pinta, un perro en malas condiciones, pero feliz de habitar en San Pablo, a pesar de pasar hambre. Ya para él era una costumbre, pero para él la felicidad más grande era cuando llegaba el tiempo de las cosechas, ya que a él le gustaba comer las mazorcas que estaban recientemente creciendo de los choclos. Y también habla sobre las fiestas de San Pablo, que son llenas de comida en abundancia. Ok, Ya. muy bien. Por favor, otra persona, los elementos culturales. Choza, casa muy pequeña y tosca, hecha de troncos o cañas y cubierta con paja o remás. Esta es particularmente usada por las personas que viven en el campo. Chacra es una pequeña finca rural de vivienda y la habita y es de terreno para el cultivo y la crianza de animales domésticos. La fiesta campesina es aquella donde se realiza una fiesta en honor a la cosecha producida. Esta es algo parecido que hacían la gente de San Pablo Alto, que es una comunidad andina. Y la cosecha de los choclos, que hablaba que en esta comunidad se podría decir que es una época de felicidad para ellos. Ok, muy bien. Bueno, ya doctora, lo que es las conclusiones. En lo que relataba el texto, podemos darnos cuenta que a través de lo leído, en la lectura de los testigos, sobre la fidelidad que podía tener un animal, nos podemos dar cuenta. También su acto de alegría por tan solo recibir un plato de comida. También darnos cuenta de que el perro era agradecido con su dueña, que la ayudaba, la protegía, que no le pasara nada. También Costa Pinto dio a conocer uno de los valores muy importantes, que es la humildad. Y aquí podemos reflexionar y analizar que la vida no es de ser caprichoso o egoísta, por simple hecho de que la humildad abre muchas puertas. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Bueno, seguimos con el grupo 6, por favor. Resumen del texto. Adelante. Por favor, abran las cámaras todos los que vayan a exponer. Bueno, si están... ok. Ya, empezamos desde la introducción. Bueno, si usted quiere... o sea, quiero que sea rapidito para poder terminar con todo. Entonces, como introducción, tenemos que el siguiente trabajo tiene como propósito dar a conocer acerca de la rebelión de la mujer, considerando desde un punto de vista general la experiencia que ha puesto final a esas largas controversias que han pasado y dando un punto a favor el encaje de manera equitativa a muchas de las actividades que son compatibles con ellas mismas. Ya. Resumen, otra persona, por favor. Bueno, en el resumen trata al principio sobre María Fernanda, que era una joven madre que tenía 3 hijos y ella siempre como prioridad tenía a su familia. Era muy hacendosa en las tareas del hogar, le gustaba siempre tener su casa ordenada. Su esposo, segundo, pues él era un campesino que al pasarse de copas, como que perdía el ritmo de todas las cosas. O sea, a ella le gustaba, lo único que saciaba cuando estaba él ebrio era maltratarla a María.
Un día él llegó a casa, un viernes él llegó a casa y se cegó al ver a un hombre, pero él nunca se percató de que él era el doctor, ya que su hijo mayor estaba enfermo. También al cegarse, lo que él hizo fue coger a María y darle una fuerte bofetada. María y los presentes, el doctor y su hijo, se quedaron estupefactos al ver la reacción de su marido, y María, al coger valor, lo que hizo fue coger una rama, un palo que estaba cerca de la cocina, y le comenzó a golpear, porque ella se acordó de lo que le decía a Mercedes, que era la promotora, en una charla que ellos tenían. Él también hablaba sobre Mercedes, que Mercedes era la promotora de su comunidad. Ella tenía varios cargos, pero no la dejaban ser presidenta, porque en esa comunidad el hombre siempre tenía que tener, digamos, por ejemplo, el poder. También podemos decir que Mercedes tenía una hija que estudiaba y también asimismo le ayudaba en lo que eran las charlas, también en lo que era lo de las tareas del campo. Ok. Bueno, ese sería el resumen, ¿verdad? Por favor, otra persona, palabras desconocidas. Ya hemos visto chakra. Entonces vamos a la segunda palabra. Tenemos envalentonada. Esa es dar valentía o valor a una persona. Tenemos el ejemplo de que se necesita que alguien la envalentone para encarar este agravio. Tenemos la otra palabra, estupor, el cual es asombro o sorpresa exagerada que impide a una persona hablar o reaccionar. Tenemos harto, que significa mucho o abundante. Haraganear, que significa rehuir el trabajo o vacugar. Tenemos el ejemplo que dice trabaja en la hacienda como peón y otra se las pasa haraganeando por la comunidad. La siguiente palabra es impasibilidad, la cual es la capacidad de una persona para impedir que una impresión o estímulo externo altere su estado de ánimo. Intempestivamente, que no es oportuno o no es adecuado. Irremisible, que es sin remisión o sin perdón. Lívido, e intensamente pálido. Mayugadora es una lesión o daño a los tejidos orgánicos o de alguna parte del cuerpo que se produce como consecuencia de un golpe o de una compresión sin causa hacia una herida exterior. Tenemos prescindiendo, que es la conjugación del verbo predecir, abstenerse y privarse de algo, o sea, evitarlo. Ok, gracias. Por favor, otro análisis del texto. El cuento expone el diario vivir de las mayorías de mujeres que son oprimidas por los hombres a causa de la creencia que por ser mujer no pueden realizar actividades que según el género masculino ellas no son capaces de completar. Desarrollándose en un contexto machista, en una comunidad campesina, que como en toda comunidad se piensa que la mujer solo debe centrarse de estar en la casa y cuidar de los hijos, mientras el esposo sale a trabajar para el diario vivir. A medida que la narración transcurre, se va siendo testigo de cómo un grupo de mujeres valientes alzaron su voz contra la opresión sufrida por parte de sus esposos a través de las soluciones que se propusieron en la Asamblea Femenina y permitieron el cese de maltratos de ellas. Ok, muy bien. Siguiente, por favor, elementos culturales. ¿Qué elementos culturales han encontrado? Los indicaré yo, doctora. Tenemos lo que es el aguardiente de caña, que es producto obtenido de forma artesanal mediante la fermentación alcohólica y destilación de jugos y otros derivados de la caña de azúcar, de modo que conserve sus características organolépticas. Rimero de leña, que es el conjunto de leña, el tronco leño grueso que se colocaba en la cocina baja para el mantenimiento. Un teniente político que ejerce jurisdicción del jefe político en una comunidad. Faldas,
la prenda de vestir comúnmente utilizada por las mujeres de la comunidad. Motocicleta, medio de transporte utilizado mayormente por los habitantes de las comunidades campesinas. ¿De acuerdo? Por favor, bueno, gracias al grupo 6. Vamos a ver el grupo 8. Muy buenas tardes, muy buenos días, doctor y compañero. No se le escucha, por favor, si puede hablar un poquito más alto, acercarse al micrófono. Listo, ¿me puede escuchar? Muy lejano, pero sí. ¿Me escucha, doctora? Muy lejano. Ahí me pueden escuchar. Sí, siga. Listo. Yo le voy a dar el resumen del cuento. En el presente capítulo nos narra la historia de una mujer que está embarazada, la cual ha perdido a 3 de sus hijos por distintos factores en el entorno de donde está ubicada y los arduos trabajos que ella hace en lo que es la parte de la agricultura. Ella anteriormente se ha estado sintiendo mal, pero recientemente ha mejorado y se acerca a lo que es el día de labor del parto, por lo cual ella no puede llegar al hospital, lo cual ella decide dar a luz en lo que es su casa. El niño nace con un color amarillento, nace gordito y nace grande. Pero al pasar los tiempos del día de labor del parto, la mujer se da cuenta que el hijo no ha cambiado de color, o sea que el color amarillo antes está más prominente. Por lo cual ella decide llamar al doctor familiar, y los cual él le dice que tiene que ir a lo que es la provincia y llevar al niño a hacerle lo que son diferentes tipos de exámenes para diagnosticar lo que tiene el niño. Por lo cual en los exámenes ella le dice que el niño tiene un defecto del hígado en los conductos biliares, por lo cual se ha producido este color amarillento y que el único tratamiento que se puede hacer es operar al niño. Por lo cual la mujer decide operar al niño, pero en el día después de la operación dicen que ha salido algo mal, ha ocurrido algunas complicaciones en la operación, por lo cual la mujer toma la decisión de llevarse otra vez a su niño a lo que es a su casa para que el niño pueda morir con su familia, rodeado con su familia, ya que ella presentía que el niño ya iba a morir. Después de 10 días de haber llegado la mujer a su casa, el niño muere. Y ella se da cuenta que este es el 4.º hijo que ella ha perdido. Pero este último le ha dado la oportunidad de aprender distintas realidades que viven las madres día a día en la capital y en su pueblo. Ok. Por favor, el siguiente. Las palabras que no han comprendido. Bueno, estamos con el glosario, tenemos lo que es antaño, hace referencia a lo que es tiempo pasado indeterminado, queda lejano del presente. Endeble, que es algo muy débil, con poca solidez. Trasiego, que es alguna actividad o movimiento intenso de personas a cosas. Lo que es chalina, es una corbata utilizada por las mujeres y hombres que tienen asimilación con las bufandas, que son como de algodón, se podría decir. Lo que es ajito es algo bonito y agradable, son palabras quechuas. Lo que es cucayo significa comida que se lleva para el viaje.
Y guangudos, persona de cabello largo, sucio y desarreglado. La palabra alajito es una palabra árabe. Esa seguro que es... alajito es una palabra derivada de alhaja, que es una palabra árabe. Seguro que la tomaron de los colonizadores españoles. Entonces se le aplica a los niños que son guapos, que son simpáticos, se les dice alajito. Muy bien. Por favor, otra persona para que analice el texto. Buen día, doctora. El análisis del texto. La capital, capítulo 12 del libro Más allá de la montaña, escrito por la doctora Joaquina Gil Ramos, presenta la realidad social de los campos y en específico diferentes situaciones en la vida de una mujer campesina. Se presenta de forma narrativa en donde el capítulo empieza con una descripción de las acciones diarias de una mujer del campo, la dedicación a la crianza de los hijos y su posición como ama del hogar refleja la condición socioeconómica de esta familia. Ella quedaba embarazada de su 10º hijo, mismo que nació con una enfermedad en el hígado, provocando que Carmen, su madre, asista urgentemente al hospital. Ella ha perdido 3 hijos sin conocer muy bien las razones. Médicamente puede ser por la edad en la que ha concebido, debido a que esta favorece tener un aborto espontáneo o que nazcan con malformaciones congénitas. Se puede apreciar el cambio de entorno que sufren los campesinos al ir a la ciudad, como por ejemplo la bulla, el desorden y la manera rápida en la que las personas transitan por las calles. En un fragmento el personaje hacía una comparación de la ciudad con el campo, mencionando que en esta se ve mucho más la pobreza de su gente. Además se demuestra la desconfianza que anteriormente se les tenían a los médicos, incitando a que las personas de los pueblos alejados acudan a los curanderos a sanar sus heridas. Muy bien, pues posterior a esto tenemos los elementos culturales. En este sentido se puede explicar como primer elemento lo que es el territorio. Y en este sentido del cuento se puede delimitar fácilmente el entorno que sucede, como mencionaba ahí, como tal, el nombre del libro, que es a la montaña. Pues se habla desde el primer momento de que ella es una campesina que vive bien alto en las montañas y que nunca ha ido a la ciudad o a la capital. Pero que luego ya con su 4.º hijo, que es el que va a fallecer, él es el que le va a dar el objetivo de conocer lo que es la capital y cómo es que sufren no solamente ellos allá en las montañas, sino otras personas, otra gente de otras comunidades. Como segundo elemento tenemos el lenguaje, que la lengua más usada aquí de parte coloquial puede ser el quichua o puede ser otras palabras. En este caso, una palabra clave que se resalta ahí en el texto es guagua. En otro sentido tenemos la historia común, pues cuando se habla de historia común es una que siempre se va a desencadenar en estas culturas, y en este caso cuando la señora Carmen le dijo al esposo que quería ligarse porque ya era su 10º hijo, el esposo le dijo que no porque él después no podía saber si la estaba engañando o no. Tenemos otro elemento que podría ser la vestimenta. Ahí en el libro explicaba fácilmente que la vestimenta era que usaban pantalón de acrílico marrón, chaqueta gris de color piedra, el poncho para el frío que era de lana de borrego y que usaban un sombrero negro. Y en su economía pues se puede hablar también de lo que es la agricultura y la ganadería, que era lo que recordaba Carmen cuando estaba en el hospital, recordaba eso, mantener su agricultura y su economía. Por favor, el grupo 2. Hola, buenos días, doctora. Buenos días.
¿Qué necesita que empecemos a hablar? O sea, el resumen. Traducción, resumen. El Ok. resumen, por favor. Listo, ya lo proyecto. ¿Se ve? Sí, adelante. Listo, gracias. Ya, buenos días con todos. Vamos a hablar sobre el resumen y bien, se los voy a leer. Bien decía Jarlath Seifer, recordar es la única manera de detener el tiempo. Y es precisamente en este capítulo 2, titulado En el páramo, que se evidencia cuánta verdad existe en estas 9 palabras. En efecto, se nos presenta un relato que sitúa la memoria del pueblo San Pedro de Arriba a través de unos cuantos pensamientos de don Jacinto, un morador humilde del sector que va de camino a su casa. En esta reflexión de don Jacinto, a breves rasgos, diríamos que aborda temáticas importantes como la producción agrícola de sus tierras, los antiguos han sabido producir todo, el sufrimiento de ciertas políticas instauradas socialmente, bueno, esta es otra pequeña cita, parece que los patrones han sido contrarios de los indígenas, cómo la modernidad ha llegado a este sector, ahora hay muchas fábricas, el amor por su lugar de nacimiento, el campesino sin su tierra no es nada, su diario vivir, el sol se va a ocultar, ahí hay un pequeño paréntesis, pero es porque había mucho texto, entonces solamente como que resumí eso. Hombres avanzan con un fardo de hierba, niños que arrastran un pequeño rebaño. ¿Y por qué no destacarlo? El difícil acceso a un sistema sanitario eficaz. Bueno, si ya mismo hacen el análisis del relato, se darán cuenta de esto también. Bueno, si lo leen. En fin, con nostalgia y a veces añoranza, vemos distintos matices de este pueblo. Matices que simplemente necesitarían más de unas cuantas palabras para ser descritos. Bueno, esto es todo el resumen. Por favor, glosario palabras desconocidas. Ok, ya le muestro. Las palabras desconocidas fueron guasipunguero, que esto es colona o persona que trabaja en tierra alquilada a otra. Pucha, esta es una expresión usada como exclamación que indica un descontento. Ojos de agua, hueco cavado en zonas donde existen aguas subterráneas. Chaquiñanes, es de bosquichua, de chapí, chaqui es pie y ñan sendero o camino. La chacra es pequeña finca rural dotada de vivienda y terreno para el cultivo y crianza de animales domésticos. Peón, estos suelen ser trabajadores rurales que no disponen de tierra y que por lo tanto deben vender su fuerza de trabajo a algún latifundista. Deshiervar, esto es arrancar las hierbas perjudiciales de un terreno o cultivo. Guacho, del quichua, surco hecho de la tierra en el arado. Lisados, que tienen una lesión permanente en alguna parte del cuerpo, en especial una amputación o una deformidad en alguna de las extremidades. Gorjeo, canto de algunos pájaros que consiste en un sonido agudo y prolongado con cambios rápidos, ascendentes y descendentes. Achacarrón, atribuir, imputar a alguien o algo por un delito, culpa, defecto o desgracia, generalmente con malicia o sin fundamento. Pastar, es comer, o sea, el ganado, el pasto para alimentarse. Jesús, baja un poquito, que no veo. Ya voy, un momento. Aquí, ya, ahí. Sí. Chilcas, arbusto de hojas pegajosas. Chisguete, chorro pequeño de un líquido cualquiera. Aperos de labranza, utensilio o instrumentos utilizados en agrícola con una o ambas manos. Ato, paquete o envoltorio. Costrosa, que está muy sucio, descuidado, desasiado o chocambroso.
¿Dónde me quedé? Ah, ya, paspa. Dicho de la piel es agrietarse por efecto del frío y la sequedad. Porota, planta herbácea de tallo delgado y en espiral, hojas grandes, trifoliadas, flores blancas o amarillos y frutos de legumbres largos y aplastados con varias semillas arriñonadas. Cuica, que tienen que ver dinero o muchos bienes. Tulliditos, que están imposibilitados para moverse o para mover alguno de sus miembros. Ya baja otro poquito, Jesús. Muy bien, gracias. A ver, por favor, otra persona, análisis del texto. Eso le iba a decir, doctora, no me han pasado el análisis para pegarlo en el documento. Pero creo que le tocaba a mi compañera, no sé si ella ya lo tenga. Ya listo. El análisis de este cuento nos habla de una familia de campo que está conformada por 8 personas. Son 6 hijos, 2 que son discapacitados y bueno, los 4 hijos más que ellos sí tienen una conformidad normal. Bueno, esta es una familia de campo que, como lo dije, está conformada por 8 personas que están pasando por que pasan en su cierta etapa por un desgaste de su trabajo. O sea, es muy reflexivo, ya que vemos las situaciones de las personas que pasan para darle tanto una mejor vida como para ellos como para sus hijos. Vale recalcar el esfuerzo de cada ser humano que pasa, no solamente en el Ecuador, sino bueno, a nivel del universo. Entonces, esto nos habla sobre eso, que a pesar de sus ciertas dificultades acerca de lo que pasan, se puede ver que cada ser humano saca adelante en este caso su hogar, pero igual todavía falta de modificar un poco estas palabras. Bueno, ahí lo termina para cuando lo suba al aula. Ok, por favor, los elementos culturales. Ya, los elementos culturales eran que sus chozas eran construidas de pajas y adobe, cosechaban cebada, papas, habas, maíz, criaban animales como borregos, cuyes, chanchos, gallinas, vacas, y las creencias era que quemaban ramas para que dieran humo y así las nubes se juntaran y se hiciera la lluvia. Ok, muy bien. Por favor, el grupo 3 rapidito me van a decir el resumen una persona y otra persona los elementos culturales. Sí se enteraron. Grupo 3, por favor. ¿Qué pasó con el grupo 3? Ah, no, perdón. Grupo 4. Grupo 4. Disculpe. Grupo 4. Ya ahí está, sí se logra observar. Sí. El resumen, por favor. En este capítulo se desenvuelve en la comunidad de Santa María del Rosario, que se encuentra cerca de un volcán que estuvo activo hace varios años atrás y que dejó una gran piedra generando una tradición alrededor de esta, teniendo en cuenta que las personas de este lugar son devotas desde que son pequeños. Debido a esto, en una época de sequía que duró desde el mes de abril hasta la Navidad del mismo año, ocasionó una baja producción agrícola de papa y el maíz,
Las personas lo que decidieron hacer ante esta situación fue rezarle a la Virgen del Rosario para que traiga la lluvia. La comunidad realizó una gran ceremonia organizada con adornos y comida. A la semana de esta rogativa llegó la lluvia, que para celebrarlo se dio una misa y bailes, en donde todos festejaron alegres. Una de las familias consideradas importantes y que formaron parte de esta ceremonia y celebración, bueno, ahí tengo que corregir, eran los Toaquiza, que no son muy queridos en este lugar por su arrogancia por el territorio que poseían y la belleza de este, pero sus integrantes eran muy enfermizos. Esto se podía evidenciar claramente en los hijos que tenía Lourdes, que era la señora Toaquiza. De los 8 hijos que tuvo, solo 5 sobrevivieron. Ok, por favor, los elementos culturales que me diga otra persona. Zuleika. Ya. Como elementos pusimos religión, que estos realizaban rogativas a la Virgen del Rosario, que es la patrona del barrio, en fiestas, celebración del Día de Acción de Gracias por la lluvia, alimentación y cosecha, cosechaban papa, maíz, y la miel iba a ser un tesoro preciado para ellos, ya que era la fuente importante para sus gastos. Y como vestimenta pusimos que ellos asistían a la procesión con prendas de lana. Ok, bueno, muy bien. Por último, el grupo 5, lo mismo, resumen y elementos culturales. Buenos días, doctora. Bueno, nosotros somos el grupo 5 y el resumen es de la sangre de inocentes. Relata la escena con preocupación que tiene una niña llamada Carlita, de 15 años, que vive en Santa Cruz. Por el temor de ser juzgada y tras la tragedia que había sufrido, tenía desánimos hablar. Ella era la mayor de los 6 hermanos. Su familia estaba sumida en la pobreza, pero siempre emergía felicidad en el hogar. Sus padres hacían todo lo posible para poder sustentar el hogar. Su madre es la encargada de cuidar a los niños. Los pequeños se van a trabajar después de salir de la escuela. Para pasar por la calle de la comunidad, uno de estos jóvenes se encontraron con una granada, lo cual le habían llevado a su hogar sin saber las consecuencias que traería. Se hace de noche y uno de los niños reclama lo que había encontrado, por lo tanto el otro rehusó devolverse. Y en el momento donde ocurre esta espantosa explosión, se lanzó una gran bola de humo que se podía ser invisible lo que estaba sucediendo. La niña encuentra a su hermano en el suelo, encontrarlo en 2 partes, es decir, sus extremidades habían sido desprendidas. No se pudo hacer nada y lamentablemente falleció. El padre trató de denunciar, pero tenía temor de que estas personas le hicieran daño y le ofrecieron a cambio dinero y un trabajo. Él se encontraba atemorizado y no sabía qué hacer. Se considera una persona poco afortunada por el simple hecho de estar sumido en la pobreza. Deja que no se volvió a hablar de esto en la comunidad y entonces un doctor le había indicado que podía haber denunciado y que se hiciera justicia, pero esto fue en vano. Ya, los elementos culturales que son provenientes de Santa Cruz son campesinos humildes y su economía dependía de lo que era el papá porque era albañil, y Clara desde pequeña, desde que tenía 15 años, trabajaba ya como promotora. Y los niños eran pastores y cuando salían de la escuela salían con sus 10 borregos, 2 vaconas y 2 puercos. Tenían creencia en curanderos y había un cabildo que era el representante legal de la ciudad. Ok. Bueno, de la comunidad, no de la ciudad, porque era una comunidad. Bueno, no sé si ustedes leyeron el resumen. Esto fue una
la recopilación de una experiencia de investigación. Aquí se hizo una investigación durante 2 años, bueno, en 5 comunidades se hizo una investigación durante 2 años. Es un ensayo clínico, pero comunitario, para demostrar el efecto del zinc, que es un mineral, en el crecimiento en talla de los niños. Y efectivamente, pues se demostró que el zinc, quien consume más zinc, el niño que consuma más zinc, crece más que el niño que no consuma zinc. Eso se hizo a través del contrato de una serie de mujeres de las comunidades que fueron promotoras de salud, se les capacitó y se les dio la tarea de administrar. A unos niños le administraban el zinc y a otros le administraban el placebo. Obviamente ellos no sabían cuál era uno y otro, para poder demostrar la hipótesis de que el zinc produce mayor crecimiento y también mayor inmunidad. Pero como se estuvo 2 años en esa comunidad, entonces el equipo médico, que era un equipo grande, yo lo dirigía, había como unas 25 personas, había nutricionistas, había pediatras, 2 pediatras, bueno, había algunos promotores de salud, había laboratoristas. Hubo la oportunidad de tener muchas experiencias. Todo lo que se cuenta o todos los cuentos que se han narrado son anécdotas que nosotros pudimos vivir en esos 2 años. Entonces se le ha dado el matiz de cuento porque ya conocíamos a las comunidades y conocíamos cómo se desenvolvían. Entonces, aparte de hacer la investigación, que bueno, que salió su artículo científico en una revista, se pudo hacer este libro que recopila toda la información sobre estas comunidades que en ese tiempo, bueno, eso hace bastantes años, en ese tiempo pues había mucha pobreza, eran comunidades indígenas al pie del volcán Cotopaxi. Y hacía muchísimo frío, nos íbamos casi todos los días a las 4 de la mañana a hacer el control de calidad de que estuvieran bien entregado era un jarabe con zinc y otro sin zinc, y teníamos que comprobar que efectivamente se entregara correctamente para poder demostrar una hipótesis para que fuera válida esa investigación. Entonces, esa comunidad pues demuestra un poco todas esas creencias y todas esas costumbres que ustedes mismos han podido exponer en la diversidad cultural del Ecuador, y sobre todo cuando ustedes hablaron de la sierra. Muy bien, señores, han terminado su tarea, hemos terminado el taller. Todos los que han participado, que fueron 37 estudiantes, tienen la nota máxima, y desgraciadamente los otros pues no tienen nota, porque no han estado. Entonces, por favor, si alguno, el representante, que le diga a los estudiantes que si tienen una justificación a las 48 horas o dentro de las 48 horas, que presente a la coordinación de carrera o al decano. Doctora. Para poner la nota completa. Si no, yo les puedo hacer que lo recuperen, pero con menos nota. ¿De acuerdo? Doctora, nuestro grupo no ha participado. ¿Su grupo cuál es? El 7. Bueno, ya no tenemos tiempo, no se preocupen. Yo les invito quizá, el libro está ahí, es interesante la primera parte que dice cómo se hace una investigación de campo. Si tienen tiempo, pues sería bueno a lo mejor que lean, porque es algo interesante saber cómo se investiga en una comunidad y los problemas que pueden acarrear la investigación en comunidades, y sobre todo en comunidades que tienen esas costumbres. Entonces, les invito a que el que quiera pueda leer y pueda profundizar un poquito más. Bueno, muchísimas gracias. Los que no han expuesto, no se preocupen, tienen su nota, y por favor suban la tarea hasta mañana. Hasta mañana. Yo voy a cerrar el aula mañana tarde. Mañana a las 11 de la noche. Entonces, por favor, Disculpe que le interrumpa, doctora. hasta mañana. Diga.
se termine la clase. Soy Estefanía. Yo todavía sigo manteniendo el aula virtual para su cátedra. Todavía no me han activado el aula virtual, entonces yo le sigo enviando por el correo institucional. Obviamente, y usted tiene que moverse, porque si usted... Sí, es que sigo insistiendo, pero de parte del Departamento de Incidencias todavía no han cedido con le esos digo procesos porque aún. si llegamos al examen parcial y usted no está en el aula, yo no le puedo tomar el examen. Entonces, Ya, por favor, doctora. insista. Listo. De acuerdo, gracias. muchísimas gracias. Nos veríamos el próximo miércoles. Cuídense, buenas tardes. Gracias, doctora. Cuídese, gracias. Gracias.